Bienvenidos a su grupo bíblico San Jerónimo. Soy María Eugenia Correa Guisáiz, teóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana. Abre tu mente y tu corazón para que lo que estudiemos lo podamos hacer vida y lo más importante, lo demos a los demás. Todas las clases las vamos a empezar con la oración a San Jerónimo y continuaremos con la oración al Espíritu Santo para que nos ilumine para entender bien las Sagradas Escrituras. Oración de San Jerónimo. Oh Dios, que concediste a San Jerónimo saber gustar de las Sagradas Escrituras y vivirlas intensamente, haz que nosotros, tu pueblo, nos alimentemos cada vez más de tu palabra y encontremos en ella la fuente de vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Invocación al Espíritu Santo. Me dispongo, Señor, a estudiar tu palabra. Dame tu espíritu para que pueda acoger y comprender, que sepa estar atento a tus insinuaciones, me des discernimiento para saber qué me quieres decir y sinceridad y fuerza para aceptarlo. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si ustedes recuerdan, el primer período se llamó el mundo primitivo o prehistoria bíblica, capítulo 1 hasta el capítulo 11, que fue cuando vimos la creación y el pecado, Caín y Abel, Noé y su familia, el diluvio, la torre de Babel, cuando la gente quiso hacerse un nombre para ellos mismos. Querían ser importantes y lo importante dentro de toda la historia es que Dios es el que le va a dar al pueblo de Israel un nombre importante a través de su presencia y a través de su bendición. Frente a la historia del hombre que resultó ser una historia de alejamiento de Dios y de pecado, Dios propone su historia, la historia de salvación, que comienza con Abraham. Son los albores y el nacimiento de Israel como pueblo elegido por Dios. Mientras que el libro del Éxodo es la historia de un pueblo, el Génesis es más bien la historia de una familia patriarcal, la de Abraham. Bueno, vamos a ver quiénes eran el padre y los hermanos y parientes de Abraham. Bastantes años después de que la humanidad fue dispersada de Babel, en Ur, ciudad del sur de Caldea, un pastor llamado Terá tenía 3 hijos, Abraham, Nahor y Harán. Harán había muerto y su hijo Lot había quedado a cargo de su abuelo Terá. La esposa de Abraham se llamaba Sarai. Lot era sobrino de Abraham. Se había mudado de Ur a Harán. Allí murió Terá, padre de Abraham. Esto lo podemos ver en el Génesis 11, capítulo 11, versículos del 26 al 32. Podemos notar que el nombre no es aún Abraham, sino Abram. Luego veremos por qué. En el mismo capítulo en que se narra el desastre de Babel, la Biblia nos introduce a Abraham, un hombre justo a quien Yahvé llama. En este mapa podemos ver la tierra de Abraham, donde se puede ver Ur de Caldea y Harán. De lo que nos narra la historia de dónde salieron, a dónde llegaron y dónde murió el padre de Abraham. El capítulo 12 del Génesis marca un nuevo inicio. Tras presentar cómo el pecado se difundía produciendo la división de los hombres, el libro del Génesis nos muestra cómo Dios toma la iniciativa de la salvación, irrumpiendo en la historia de los hombres, y lo hace eligiendo a un hombre, Abraham, en el cual serán bendecidas todas las familias de la tierra. Esto lo podemos ver en el Génesis capítulo 12, versículo 3. Dios habló a Abraham y le ordenó dejar su tierra para irse a una tierra que él le señalaría. Le prometió hacerlo padre de una gran nación y le dijo a Abraham que en él serían bendecidas todas las razas de la tierra. Vamos a ver ahora los orígenes del pueblo de Dios, la época patriarcal. En las narraciones sobre los patriarcas se encuentran reunidos los recuerdos que conservó Israel acerca de sus antepasados más remotos. Estos relatos provienen en buena parte de la tradición oral.
una tradición donde la historia se reviste de rasgos legendarios y que antes de ser fijada por escrito, se mantuvo viva en la memoria del pueblo a lo largo de los siglos. De allí la frescura y vivacidad de esas narraciones, casi siempre breves y anecdóticas, más interesadas en el detalle pintoresco que en la exactitud histórica, geográfica o cronológica. Los principales protagonistas de esta historia son Abraham, Isaac, Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. La tradición los presenta como jefes de clanes que se desplazan constantemente en busca de pastos y agua para sus rebaños. Todavía no forman un pueblo ni poseen una tierra. El país de Canaán no es para ellos una posesión estable, sino un lugar donde residen como extranjeros. Pero Dios les promete una descendencia numerosa y les asegura que sus descendientes recibirán esa tierra en herencia. Sobre esta promesa divina gira toda la historia patriarcal. En virtud de esta promesa, Dios se abre un nuevo camino en ese mundo que los primeros capítulos del Génesis nos presentan ensombrecido por el pecado. Así comienza la historia de la salvación. La época de los patriarcas se inicia con la vocación de Abraham y culmina con la llegada de un pequeño grupo de israelitas a Egipto. Esto indica que la gesta patriarcal, como la promesa de que ellos son depositarios, está totalmente orientada hacia el futuro, hacia el éxodo de Egipto. En ese momento decisivo, el Señor intervendrá para formarse un pueblo consagrado a Él, dando así cumplimiento a las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Abraham es el peregrino que vive pendiente de la promesa de Dios. La palabra del Señor irrumpió en su vida de una manera misteriosa e imprevisible y lo puso en camino hacia un futuro totalmente nuevo. Obedeció a esa palabra divina y sin otra garantía que su confianza en la fidelidad de Dios, Abraham rompió sus ataduras terrenas, sus vínculos nacionales y familiares y partió hacia un país desconocido. Eso lo podemos ver en Hebreos capítulo 11, versículos del 8 al 10. Por ese acto de fe que más de una vez se vio sometido a duras pruebas, sobre todo cuando Dios le ordenó sacrificar a su hijo Isaac, él llegó a ser el padre y el modelo de todos los creyentes, como lo podemos ver que dice en Romanos capítulo 4 y en Gálatas capítulo 3 y 7. El Dios que se reveló a Abraham es aquel que da vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que no existían. Lo podemos ver en Romanos capítulo 4, versículo 17. El relato bíblico lo pone bien de relieve al indicar que el patriarca, cuando recibió la promesa divina, era ya muy anciano y su mujer estéril. Así, el acontecimiento esperado, o sea, el nacimiento del hijo que daría continuidad a la promesa, no debe nada a la intervención de los hombres, sino que se realiza en virtud de la libre elección y del poder creador de Dios. A partir de Abraham, el ámbito de las narraciones bíblicas se estrecha cada vez más hasta concentrarse exclusivamente en la historia de Israel. Pero esta limitación no implica falta de interés por las demás naciones, ya que a través de Abraham la bendición divina alcanzará finalmente a todas las familias de la tierra. Lo podemos ver en Génesis capítulo 12, versículo 3. Ahora vamos a ver el trasfondo histórico. Las narraciones sobre Abraham y los patriarcas que nos recoge la Biblia fueron puestas por escrito varios siglos después de los sucesos. Mientras tanto, fueron transmitidas oralmente. Hay que notar que nos encontramos en una época de cultura oral en la que se ejercitaba notablemente la memoria. No podemos pedir a estos textos la exactitud de una crónica. Con el paso del tiempo quizás se han añadido detalles pintorescos o imaginativos, se han idealizado personajes. Sin embargo, podemos asegurar que la sustancia que nos transmiten está sólidamente garantizada y que las tradiciones patriarcales están firmemente enraizadas en la historia.
De hecho, se sabe que los nombres usados en la Biblia eran normales en ese período, que las costumbres que nos refieren coinciden con las que conocemos por otros documentos extrabíblicos, y la Biblia los conserva aunque ya no sean los de la época en que se ponen por escrito e incluso algunos resulten escandalosos. Que el itinerario recorrido por los patriarcas según la Biblia era el normal en aquel período y que sus modos de vida corresponden al de otros muchos clanes de ese tiempo. Abraham se inserta en las corrientes migratorias de los primeros siglos del segundo milenio antes de Cristo. Aunque es difícil precisar mucho, se le suele situar hacia el año 1850 antes de Cristo. Abraham es un seminómada que sale de Ur en Caldea y se instala en Canaán. Pastor de ganado menor, es uno más entre los innumerables jefes de las tribus que emigraron buscando pastos para sus ganados. La Biblia no nos cuenta muchos detalles de él que quizá hubieran halagado nuestra curiosidad, sino que se centra en la llamada que Dios le dirigió, en la promesa que le hizo y en su respuesta obediente cumpliendo la misión encomendada. Hoy vamos a entrar en un periodo nuevo que se llaman los patriarcas. También los vamos a dividir en dos partes. La primera parte de los patriarcas desde el capítulo 12 hasta el 26 del libro del Génesis. Hay algo importante que les quiero señalar desde ahora, para que nosotros podamos ir siguiendo paso a paso y tener dentro de nuestras mentes qué es lo que está pasando. Fíjense este plan de la Sagrada Escritura, de esta historia bíblica que estamos estudiando y que conocemos con el nombre de la línea del tiempo en la Biblia. Ella nos va a presentar algo muy interesante. Esta historia va a empezar con una pareja santa, tal y como fueron creados por Dios, que fueron Adán y Eva. Después se va a pasar a una familia santa, que son Noé y su familia. Después se va a pasar a una tribu santa, que es toda la tribu formada por Abraham y sus descendientes directos. De ahí vamos a pasar a una nación santa, que es el pueblo de Israel, tal y como quedó formado cuando conquistaron la tierra prometida. Después de una nación santa viene un reinado santo que fue inaugurado por David, y después el culmen de todo esto, la perfección de todo esto, se alcanza en el nuevo reino que es la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Y después vendrá un reinado universal que fue instaurado por Jesucristo el Señor. Como ustedes pueden ver, todos estos pasos tienen lugar a través del pacto, de una alianza. Todavía no les voy a explicar lo que es una alianza, para que lo podamos entender en su profundidad cuando nos toque el momento. Pero sepan que cada uno de estos pasos vamos a llamarlos aumentativos, porque crece la familia de Dios. De una pareja, una familia, una tribu, etc. Lo que hace que crezcan en cantidad y en calidad el grupo humano es la alianza. O sea, que cada vez que se pacta una alianza, crece la familia de Dios. Esto es importante que lo tengamos en cuenta para poder entender bien el curso en toda su dimensión. Abraham, nuestro padre en la fe. Este título tomado de una expresión que aparece en la liturgia, en la plegaria eucarística número 1, indica la importancia de la figura de Abraham, no solo para el pueblo de Israel, sino también para nosotros cristianos. Después de la llamada prehistoria bíblica del Génesis capítulos 1 al 11, el capítulo 12 del Génesis marca un nuevo inicio, tras presentar cómo el pecado se difundía produciendo la división de los hombres. El libro de Génesis nos muestra cómo Dios toma la iniciativa de la salvación, irrumpiendo en la historia de los hombres, y lo hace eligiendo a un hombre, Abraham, en el cual serán bendecidas todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12, versículo 3. Vamos a ver el mensaje religioso que hay en estos capítulos del 12 al 26. Ante todo, conviene notar cómo los textos del Génesis subrayan la importancia de la figura de Abraham. Lo hacen mencionando su genealogía, que la podemos ver en Génesis capítulo 11,
versículos del 10 al 26, cosa que normalmente solo sucede con los grandes personajes, como lo podemos ver en la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1, y mostrando cómo Dios le cambia el nombre, que está en Génesis capítulo 17, versículo 5, lo cual es signo de lo que le va a encomendar una misión excepcional. Esto lo podemos ver en el Nuevo Testamento, el cambio de nombre a Pedro, que está en San Mateo capítulo 16, versículo 18. Pues bien, he aquí las principales enseñanzas que la Biblia nos revela en la historia de Abraham. A. Dios llama y promete. La iniciativa es exclusivamente suya. Elige a quien quiere con absoluta libertad, sin tener en cuenta los méritos previos. Abraham era idólatra, lo podemos ver en Josías capítulo 24, versículos del 2 al 3. Después elegirá a Isaac y no a Ismael, que lo podemos ver en Génesis capítulo 17, versículos del 15 al 22. A Jacob y no a Esaú, también lo podemos ver en el Génesis capítulo 25, versículo 23. Es una llamada que reclama obediencia y renuncia a expropiación. Sal de tu tierra, de tu patria, de la casa de tu padre. Génesis capítulo 12, versículo 1, para ponerse enteramente a disposición de los planes de Dios. Pero la renuncia está en función de lo que Dios le promete. Si Dios exige tanto a Abraham, tierra, parentela y familia, son los bienes máximos para un hombre de cultura seminómada. Es porque le promete mucho más. De ti haré una nación grande. Engrandeceré tu nombre. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Esto lo podemos ver en el Génesis capítulo 12, versículos del 2 al 3. Le pide que abandone los estrechos límites de lo conocido para que se lance, fiado en Dios, que llama y promete, a los anchos horizontes de lo desconocido. Sin embargo, la promesa de Dios parece irrealizable. Se le promete una descendencia innumerable cuando su mujer es estéril. Eso lo vemos en el Génesis capítulo 11, versículo 30 y capítulo 16, versículos del 1 al 2. Y él mismo es anciano. Está en Génesis capítulo 17, versículo 17 y capítulo 18, versículo 12. Por eso Dios mismo da a Abraham un signo de su omnipotencia. Lo podemos ver en el Génesis capítulo 15, versículo 5. E incluso afirma explícitamente, hay algo imposible para Yahvé, que lo podemos ver en el Génesis capítulo 18, versículo 14. Más aún, Dios se compromete en firme sellando una alianza con Abraham, que la vemos en Génesis capítulo 15, versículos del 7 al 21. El desarrollo posterior del relato mostrará cómo, en efecto, Dios cumple su promesa con el nacimiento de Isaac. Y en cuanto al otro aspecto de la promesa, el don de la tierra, Génesis capítulo 15, versículo 7, dirigida en realidad a su descendencia. Génesis capítulo 12, versículo 7. También Abraham llega a poseer al menos una prenda de ella al adquirir la finca de Macpelá. Génesis capítulo 23. B. Abraham obedece y se fía. Al Dios que llama, Abraham responde obedeciendo. Al Dios que promete, responde con un acto de fe. Llama profundamente la atención cómo reacciona ante la llamada de Dios. En Génesis capítulo 12, versículo 4 dice simplemente, marchó pues Abraham como se lo había dicho Yahvé. No media ningún diálogo, no solicita ninguna aclaración, no pone ninguna objeción, simplemente obedece. Y este acto de obediencia es a la vez un acto de fe, pues Dios no le había dado ninguna prueba. Incluso el futuro queda en buena parte en la oscuridad de lo imprevisible. Vete a la tierra que yo te mostraré. Génesis capítulo 12, versículo 1. Abraham simplemente se fía de la palabra de Yahvé y se pone en camino.
La carta a los Hebreos comentará refiriéndose a este hecho. Por la fe de Abraham, al ser llamado por Dios, obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia y salió sin saber a dónde iba. Esto lo podemos ver en Hebreos capítulo 11, versículo 8. Más adelante se subraya más explícitamente esta actitud de fe. Ante la promesa de Dios de una descendencia innumerable que es humanamente irrealizable porque él es anciano y su mujer estéril, Abraham hace un nuevo acto de fe. Se fía de Dios y de su palabra. Génesis capítulo 15, versículo 6. Es verdad que en un primer momento no acierta a entender que Dios puede realizar acciones milagrosas suscitando la vida en el seno estéril de Sara, y por eso piensa que la promesa de Dios se realizará teniendo un hijo de la esclava. Génesis capítulo 16. Pero poco a poco Dios mismo va educando a Abraham hacia una fe más plena e incondicional en su poder. El momento culminante de esta educación en la fe de Abraham por parte de Dios es cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo. Por fin ha nacido el heredero a través del cual se van a realizar las promesas, y sin embargo Dios le pide que lo ofrezca en sacrificio. En Génesis capítulo 22. Dura prueba para este hombre que una vez más, en silencio y sin oponer ninguna resistencia, aún en medio de la más completa oscuridad, se fía de Yahvé y obedece ciegamente. Dios, que le había pedido el sacrificio del corazón, rehúsa el sacrificio de hecho, y en pago de esta fe y de esta obediencia, colma de bendiciones a Abraham. La carta a los Hebreos comentará: por la fe, Abraham, sometido a la prueba, presentó a Isaac como ofrenda. Pensaba qué poderoso era Dios aún para resucitar de entre los muertos. Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19. Es la fe desnuda, despojada de todo apoyo y de seguridad humana, colgada solo de Dios y de su palabra. En Génesis 15, 6 se nos dice que Abraham creyó a Yahvé, el cual se lo refutó por justicia. Esta fe absoluta e incondicional de Abraham hace de él un hombre justo, es decir, que está en una relación justa, adecuada, correcta con Dios. Esta actitud le agrada a Dios, que al hombre creyente le admite en su intimidad, estableciendo con él un trato cordial. Así aparece en la teofanía de Mambré, que es en Génesis capítulo 18, versículos del 1 al 15. Este pasaje precioso, aunque misterioso, en que Yahvé mismo, acompañado de 2 ángeles, visita a Abraham en su tienda y come con él. Abraham, por su parte, les acoge con extrema hospitalidad. Notar que para un semita al comer junto era la máxima señal de comunión e intimidad. De hecho, la Sagrada Escritura le da el título de amigo de Dios. Eso lo podemos ver en Isaías capítulo 41, versículo 8, en Daniel capítulo 3, versículos 3 al 5, en Santiago capítulo 2, versículo 23. La más grande denominación que un hombre puede recibir. Y en la continuación del relato del Génesis vemos que Dios mismo le comunica sus planes antes de ejecutarlos. Lo vemos en Génesis capítulo 18, versículo 17. Más aún, apoyado en esta confianza y amistad en que Dios mismo le ha introducido, Abraham se atreve a interceder ante él solicitando el perdón para las ciudades pecadoras, que lo podemos ver en el Génesis capítulo 18, versículos del 23 al 33, y consiguiendo la salvación del único justo que se encuentra en ellas, su sobrino Lot y su familia, como lo podemos ver en el Génesis capítulo 19, versículo 29. Bueno, vamos a descubrir en esta etapa de la historia de nuestra salvación 3 momentos de prueba en la vida de Abraham. Dios va a poner a prueba al patriarca porque tiene grandes designios sobre él, porque de él deberán formarse el pueblo de la antigua alianza, y Dios, a través de Abraham, formará un linaje del que deberá nacer Jesús, el Mesías prometido,
en el Antiguo Testamento y vamos a descubrir estos 3 momentos de prueba en la vida de Abraham. El momento primero lo vamos a llamar la vocación de Abraham, que conlleva una misión, vocación y misión, y esto lo encontraremos en Génesis capítulo 12. Dios le va a dar una encomienda, pero para esto hay que hacer una renuncia, y Dios a todos siempre nos pide renunciar a todo aquello que nos separa de Él o que estorba la realización de su voluntad o de la misión de Dios sobre nuestra vida. Pues este es el caso de Abraham, cuando él tenía 75 años de edad. Fíjense qué interesante, estamos ante una vocación tardía en la Biblia. Abraham vivía en Ur, un pueblito llamado Ur de Caldea, y donde es Ur de Caldea, está situado donde hoy está sentada una nación en el Medio Oriente llamada Irak. En ese vasto territorio de Irak podemos ubicar en un pequeño puntico del globo terráqueo la pequeña ciudad del patriarca Abraham, Ur de Caldea. Bueno, decíamos que tenía 75 años. Esto es muy importante que lo entendamos para que nos demos cuenta que la edad no debe ser nunca un impedimento para servir al Señor. Abraham a los 75 años, cuando ya ha hecho su vida, cuando ha tenido grandes logros como terrateniente, que tiene muchos cultivos, como un ganadero que tiene muchos animales y además muchos siervos, era un hombre próspero, era un hombre que vivía muy bien, rodeado de su familia, de su padre Terá, de sus tíos, de su madre, de sus amigos, de sus conocidos. Abraham tenía excelentes, buenas relaciones sociales con todo el mundo en su entorno y amaba profundamente a su esposa Sarai, a la cual Dios más tarde le cambiará el nombre por Sara. Entonces vean la primera prueba de fe. Génesis capítulo 12, el Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, deja tus parientes, deja la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te indicaré. Yo haré de ti un gran pueblo, te bendeciré y haré famoso tu nombre, que será una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Partió Abraham, como le había dicho el Señor, y Lot, su sobrino, se fue con él. Él tenía 75 años, como ya habíamos dicho, cuando salió de Harán. Tomó consigo a su mujer Sara y a su sobrino Lot. Y así comienza la historia del patriarca Abraham, un hombre de edad avanzada, con una vida sentada en Ur de Caldea, a los 75 años, un hombre politeísta. Esto es otro mérito de Abraham. Su padre Terás y sus antecesores le habían enseñado a adorar a los dioses del pasado, a toda esa falsedad de dioses, no por mala intención, sino por ignorancia. Y Abraham, de su padre Terá, había recibido esta herencia espiritual. Y al igual que su padre Terá, Abraham y toda su familia eran politeístas de Ur de Caldea. Esto hace más grande la llamada vocacional de Abraham, porque Abraham no conocía a Dios, pero Dios irrumpe, aparece en su vida de forma sorprendente, contundente, y Abraham responde y obedece y cree a Dios. Lo maravilloso de esta vocación tardía en la vida es que Abraham no cuestiona a Dios, no le dice por qué, no le dice a cambio de qué, no le dice a dónde me vas a enviar. ¿Acaso las tierras que me estás ofreciendo son mejores que las mías? No. Abraham solo obedece a Dios. Ese es el mérito, esa es la grandeza. Por eso todos lo conocemos como el padre de la fe, porque Abraham confió, se abandonó, obedece la palabra de Dios. Obedece inmediatamente la voluntad del Señor sin ni siquiera cuestionarla. Además, el Señor irrumpe sorpresivamente en su vida y le dice, deja tu tierra, deja tus parientes, deja tu padre y vete a la tierra que yo te indicaré. Y el Señor no le dice cuál tierra, sino es una fe incierta en la que Abraham, a partir de ese momento en el que tomará esta decisión radical en su vida de dar un paso en fe sin saber a dónde ir. A partir de este momento, Abraham tiene que renunciar a todas sus seguridades, a todas sus relaciones humanas, a sus tierras,
a su servidumbre, tiene que renunciar a todo su patrimonio. No era fácil la decisión que Abraham debe tomar ante la llamada vocacional del Señor. Mas, sin embargo, para Abraham era más importante la llamada del Señor que todos sus bienes materiales. Por eso no duda en responder a la voz de Dios y dejándolo todo, todas sus seguridades humanas, a partir de ese momento dependerá y confiará completamente en la providencia divina. ¿A dónde quieres que vaya, Señor? Aquí estoy, ya he renunciado a todo, he dado un paso en fe. Ahora, Señor, guía mi vida hacia donde tú me conduzcas. Yo iré, estoy en tus manos y hágase tu voluntad. Qué forma de responder de Abraham. Partió como le había dicho el Señor. Aquí está la primera prueba. Descubrimos una prueba de fe. Abraham ha sido puesto a prueba en el terreno de la fe y ha salido victorioso, ha triunfado, ha confiado y ha obedecido la palabra del Señor. ¿Y tú cómo estás en este momento preciso de tu vida? ¿Tú cómo estás en este momento preciso de tu vida respondiéndole al Señor? La vida está llena de pruebas y Dios las permite en nuestra vida. ¿Y por qué Dios permite pruebas en nuestra vida? Número 1, para acrisolar nuestra fe, es decir, para fortalecerla, para purificarla, para hacerla grande e indestructible. Además, Dios permite la prueba en nuestra vida para demostrarle que verdaderamente le amamos en la medida que nosotros vayamos superando las pruebas que se nos van presentando a lo largo de nuestra vida. Pruebas pequeñas, pruebas grandes, desde enfermedades, problemas económicos, pérdida de empleo, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos o en el trabajo o en el apostolado o en nuestra propia persona. Hay pruebas con los amigos, hay pruebas y desafíos también en los deportes, en las finanzas, en los grandes negocios, en las sociedades. La vida siempre nos presenta retos y nuevos desafíos. Pero si nosotros, como Abraham, aprendemos a confiar en Él, el Señor nos dará la victoria, el triunfo en todas nuestras pruebas, y así nuestra fe irá creciendo y resplandeciendo, porque nuestra fe es nuestra relación con Dios. A mayor fe, más fuerte será nuestra comunión con Dios. Y Abraham, en esta primera prueba, en la llamada vocacional, en la renuncia, ha salido victorioso en la fe, pero Dios lo va a poner a prueba de la manera siguiente. La larga espera en el cumplimiento del nacimiento de Isaac. Ahora Dios va a poner a prueba a Abraham y será una prueba de esperanza. Vamos al capítulo 15 del Génesis, que dice así: Después de esto el Señor habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, porque Abraham lo ha dejado todo. Abraham ha partido a una tierra que él no conoce y va abandonando todo en la voluntad de Dios. Pero humanamente, como nos sucede a todos en la vida, a veces somos víctimas del miedo, de la inseguridad, de la incertidumbre. Pero Dios vuelve a aparecer en nuestra vida y en esos momentos decisivos y nos dice: no temas, porque yo soy el Señor tu Dios, estoy contigo donde quiera que vayas. Qué palabras de amor, de consuelo de un Padre Celestial que nunca nos abandona, aún en los momentos más decisivos y cruciales en nuestra vida ordinaria. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, yo soy tu baluarte, yo soy tu protector. ¿Qué sentirías si el Señor se te aparece y te dice: no tengas miedo, yo soy tu escudo, yo soy tu muralla, yo te protejo, te circundo y te libro de todos tus enemigos? No tengas miedo. Pues estas palabras hoy a ti que me estás escuchando, el Señor te las está dirigiendo y te dice: hijo, no temas, porque yo soy tu escudo, tu Señor, tu Dios, tu Padre, tu protector. Tu recompensa será muy grande. Abraham respondió: mi Señor y mi Dios, ¿para qué me vas a dar algo si voy a morir sin hijos y mi heredero será ese Eliezer de Damasco? No me has dado descendencia y mi heredero va a ser uno de mis criados.
porque ustedes deben saber que Abraham estaba casado con Sarai, su esposa, que era estéril y no le podía dar hijos porque su esposa no tenía el don de la fecundidad. Y Dios, precisamente eso fue lo que miró en Abraham, su fidelidad a su esposa. Recuerden que estamos en el Antiguo Testamento y para un hombre lo más valioso que le podía ofrecer una esposa eran sus hijos, su heredad, su linaje, su descendencia, y era muy común que un hombre en la antigüedad ante una esposa infecunda la podía repudiar y tener otra esposa que le diera hijos, más sin embargo Abraham permaneció fiel a su esposa y a pesar de que Sarai era estéril y no le podía dar hijos al patriarca, él permaneció siempre fiel y eso Dios lo tomó muy en cuenta. Y Dios le dice, no será así, ese no será tu heredero, sino un hijo que tú engendrarás. Después lo llevó afuera y le dijo, levanta la mirada al cielo y cuenta si puedes las estrellas. Y añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo tomó en cuenta, pero el Señor nunca le dijo a Abraham cuánto tiempo tenía que esperar para que viniera su hijo Isaac. ¿Cuánto tiempo esperó Abraham, el patriarca, para que se cumpliera la promesa de la llegada de Isaac? ¿Cuántas veces le has pedido a Dios algo y no se ha cumplido? Piénsalo. Yo creo que muchas veces, pero muchas veces más cosas que le hemos pedido nos las ha cumplido. ¿Y cuánto tiempo has tenido que esperar en el cumplimiento de algo que le has pedido a Dios con mucha fe? Pues Abraham creyó que Dios le ha dado la promesa de darle un hijo legítimo de su esposa Sara, y Abraham no duda porque es un hombre de fe probada, pero ahora está siendo puesto a prueba en la virtud teologal de la esperanza. Y pasaron largos 10 años. ¿Qué te parece? Una década. 10 años y Abraham sigue diciendo al pueblo que Dios le va a dar un hijo porque Dios se lo ha prometido. Y seguía alimentando la fe, pero han pasado largos 10 años y Abraham miraba el vientre de su esposa Sara y no veía ninguna señal. ¿No te parece demasiado 10 años? Una década esperando. Pues después de largos 10 años de espera, su hijo no venía y pasaron 10 años más. 20 años, una vida. No es como para imaginarse o pensar, oye, Abraham, yo creo que era tanto tu deseo de tener un hijo que te imaginaste que Dios te lo prometió. Tú dices que Dios te prometió un hijo hace 20 años y no te lo ha dado. ¿No crees que ya es demasiada espera? Pero Abraham todas las noches salía de su casa y miraba al cielo y recordaba la promesa cuando Dios le dijo, cuenta las estrellas si puedes, así será tu descendencia, porque yo te daré un hijo a través de tu esposa Sara. Él será tu heredero legítimo. Y Abraham todos los días alimentaba a su esperanza, mirando la bóveda del cielo, contemplando las estrellas para recordar la promesa. Han pasado 20 años y el hijo no viene. Cuando Abraham tenía 99 años, atención, hemos dicho que tenía 75 años cuando Dios lo llamó. Han pasado ya 24 años. Abraham tiene la edad de 99 años. Y dice el capítulo 17, cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor para decirle que ya está a punto de llegar su hijo. Y Dios establece una alianza con Abraham y le dice, esta es la alianza que hago contigo. Tú llegarás a ser padre de una muchedumbre de pueblos. No te llamarás más Abraham, sino Abraham. Ya no serás más Abraham, que quiere decir Padre Venerable, sino ahora tus naciones. Dios le está confirmando la llegada del hijo de la promesa, porque yo te hago padre de una muchedumbre de pueblos. En el verso 15 dijo también Dios a Abraham, a tu mujer Sara ya no la llamarás Sarai, sino Sara, que significa princesa. Yo les bendeciré y les haré que te dé un hijo y haré que te dé un hijo. La bendeciré y haré que se convierta en un pueblo numeroso y de ella surgirán reyes. Y así fue entonces cuando Abraham tenía 99 años.
se unió a su mujer y al año siguiente nació Isaac. Entonces, ¿cuánto tiempo esperó por su hijo? 25 años. ¿Puedes imaginar eso? 25 años esperando la promesa, la llegada de su hijo Isaac, el heredero. Por eso es una prueba de esperanza. Y Abraham pasó la prueba. Ya llevamos 2 pruebas. La prueba de fe y la prueba de esperanza. En las 2 Abraham ha salido victorioso. Pero ahora viene otra prueba. Bueno, entonces ahora la prueba número 3, la prueba definitiva, es una prueba de fuego. Y esto lo encontraremos en el Génesis capítulo 22. Dios le va a pedir en sacrificio a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Sí, ahora será una prueba de amor. Ahora ustedes ya están comprendiendo mejor. Aquí tenemos 3 virtudes teologales: fe, esperanza y amor, o caridad, como la llamamos. Y como Dios pone a prueba a Abraham en la fe, en la esperanza y en el amor, porque en eso consiste la santidad. Si el Papa Juan Pablo II fue canonizado por el Papa Francisco, es porque se observó en San Juan Pablo II que vivió creyendo, esperando y amando. Si Juan Pablo II canonizó al Santo Padre Pío de Pietrelcina, es porque se observó que en la vida del Padre Pío vivió creyendo, esperando y amando. Y si se va a canonizar a la Santa Teresa de Calcuta y otros santos, como se canonizó a Juan Diego y a todos los santos, es porque se observó que ellos vivieron creyendo, esperando y amando. ¿Y tú cómo estás viviendo estas 3 virtudes teologales en tu vida? Se puede decir también de nosotros que estamos en el tránsito, en el paso por esta tierra, camino al cielo, creyendo, esperando y amando. Si es así, entonces conquistaremos la vida eterna a través de la santidad que se fundamenta en la fe, en la esperanza y en la caridad. Y eso es lo que estamos descubriendo en la vida del patriarca Abraham, que a pesar de su edad avanzada, al ser puesto a prueba por Dios, ha resultado vencedor, pero ha llegado el momento decisivo. Abramos nuestra Biblia en Génesis capítulo 22, la prueba de fuego. Después de esto quiso poner a prueba a Abraham y lo llamó. Él respondió: aquí estoy, Dios, y le dijo: toma a tu hijo único, a tu querido Isaac, ve a la región del monte Moriah y ofrécemelo allí, en sacrificio, en la montaña que yo te indicaré. Vean esa bella imagen que tiene delante de ustedes Abraham, un anciano. Vean el pequeñito dócil y tierno, el pequeñito Isaac, de unos 12 años aproximadamente. Abraham ha esperado 25 años por ello, ha gozado apenas 12 o 13 años y Dios ya se lo está pidiendo en sacrificio. Ve a la montaña de Moriah y allí ofréceme a tu hijo en sacrificio. Abraham, como en la primera prueba, en la segunda prueba, en esta no dudará y él va a arreglar todos los preparativos para subir a la montaña y ofrecerle a Dios su hijo en sacrificio. Si Dios me lo pide, así será. Abraham nunca cuestiona la voluntad de Dios. ¿Y tú cuántas veces la cuestionas? Reflexiona que tanto amas la voluntad de Dios. El sacrificio de Isaac es una prefigura del sacrificio de Cristo, pero con una gran diferencia, que hace 4000 años, porque con Abraham estamos en el 1900, entonces hace 4000 años esto fue solo un simulacro, pero Abraham no lo sabía. Y él tuvo la firme intención de ofrecer a su hijo a Dios, y eso le fue tenido en cuenta para pasar la prueba de fuego. Aceptó amorosamente y sin renegar la voluntad de Dios. Pero hace 2000 años, el Padre sacrificado a su Hijo Jesucristo por nuestra redención, y ahí no hubo un ángel que detuviera la ejecución, sino que en el Calvario se consumó el sacrificio del Hijo para nuestra redención.
y la prueba de fuego de Abraham al ofrecer a su hijo en holocausto a Dios es una prefigura de la pasión de Cristo. Es una prefiguración. Abraham representa al Padre, Isaac representa a Jesús en el monte Moriah, en Jerusalén, ahí mismo donde fue la pasión, la crucifixión del Señor. Vean el paralelismo, es una prefigura de Cristo. Abraham tomó la leña del sacrificio y la cargó sobre su hijo Isaac, como el padre le cargó la cruz al hijo, el leño donde va a ser clavado. Vean ese paralelismo. Entre el Evangelio y el Génesis, cargó la leña, la cruz sobre su hijo. Él llevaba el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. Isaac, a media montaña, dijo a su padre: Padre, tenemos el fuego, tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Imagínate el rostro de Abraham en ese momento. Abraham miró a sus hijos, y los dos con lágrimas en los ojos, porque el hijo sabe, intuye, es un niño inteligente, sabe muchas veces. Acompaña a su padre a ofrecer corderos. Por eso ahora el niño Isaac le pregunta al papá: llevamos todo, pero no llevamos el corderito. Esas palabras eran como una espada en el corazón de Abraham. Abraham, con lágrimas en sus ojos, miró a su amado hijo Isaac y le dijo: Hijo, Dios proveerá el cordero para el sacrificio. Dios proveyó el cordero para el sacrificio. Esas palabras son como una espada para nosotros, porque Dios sí entregó al cordero, y sabemos quién es el cordero pascual. Él te quita y borra los pecados del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Él es el cordero. Esas palabras proféticas de Abraham: Hijo, Dios proveerá el cordero para el sacrificio. Y pasaron 2000 años y el Padre entregó al Cordero Pascual que quita y borra el pecado del mundo. Qué hermosas palabras. Dios proveerá el Cordero para el sacrificio. Y así fue. Y continuaron caminando juntos. Una vez que llegaron al lugar donde Dios le había indicado, Abraham construyó un altar y su hijo pequeño le ayudaba, preparó la leña y así Abraham se desata las correas que lleva atadas a su cintura, con las que va a atar las manos y los pies de su hijo. Las coloca, el cuchillo, la antorcha, y se quita el paliacate con el que va a vendar los ojos de su amado Isaac. Y Abraham coloca todo, y Abraham pone las manos sobre el holocausto y mira a su hijo de frente. Pero Abraham no puede pronunciar palabra. Isaac, mirándolo de abajo hacia arriba, siendo pequeñito, le dice: Papá, lo entiendo todo, yo soy la víctima. Anda, si esa es la voluntad de Dios, ata mis manos y mis pies y ofréceme a Dios en este momento. Abraham se corre para un lado y su pequeñito y padre e hijo se funden en un solo abrazo de amor. Los dos, bañados en lágrimas, se miran por última vez. Abraham le da un beso a su hijo en la frente, lo toma de los pies, lo abraza, lo coloca sobre la leña. ¡Qué mérito de Isaac! Tampoco cuestiona la palabra de Dios. Ha aprendido la escuela de su padre Abraham. Átame, padre. En este momento Abraham ató las manos, los pies y finalmente se miraron llorando. Y le venda los ojos. Abraham se coloca detrás, lo toma del mentón y con su diestra agarra el cuchillo, lo levanta para degollarlo. Abraham está firme en su fe. Por amor a Dios, ha pasado la prueba, porque ha sido un hombre de fe, de esperanza y de amor. Y cuando Dios ve que Abraham llega hasta el límite de ofrecer a su propio hijo, por el que esperó 25 años, el hijo único que tanto ama, se lo ofrece, pero en ese momento, cuando va bajando la mano de Abraham con el cuchillo para degollarlo, aparece la mano de un ángel y le dice: detente, no hagas daño al muchacho, porque Dios ha visto que verdaderamente lo amas. Y ahí Abraham triunfa y vence como el padre de la fe.
Bendito sea Dios por habernos dado el testimonio, el ejemplo, la vida virtuosa de nuestro padre Abraham. Quedémonos con esto. ¿Y tú qué le estás sacrificando? ¿Qué le estás ofreciendo a Dios por la redención, por la salvación de nuestros hermanos? A ti Dios, ¿qué te está pidiendo? Muchas gracias. Dios los bendiga. Señor Dios Padre Todopoderoso, queremos imitar a Abraham, nuestro Padre en la fe. Su fe fue muy grande y muy firme. Queremos creer todo lo que nos has revelado, Señor Dios nuestro, y todo lo que tu iglesia nos enseña. Ayúdanos, Señor, a rechazar las dudas de fe y los cuestionamientos a la verdad que tú nos has revelado. Danos una fe inquebrantable que nos ayude a no vacilar ante todas las informaciones que nos llegan y todas las situaciones que nos rodean. Queremos una fe fuerte y viva que nos haga actuar de acuerdo a ella, a pesar de las dificultades que podamos encontrar en el camino. Danos una confianza en tus perfectos designios. Tú todo lo sabes, Señor. Nosotros no sabemos nada. Queremos confiar en tus planes para nosotros aceptarlos sin chistar. Y lo más difícil, Señor, ayúdame a dejar el deseo de controlar las situaciones y que confiemos en ti a ciegas, como Abraham. Si tú nos llevas, ¿a qué temer, Señor? Amén. Bueno, por hoy hemos terminado. Para la próxima clase vemos la segunda parte de Abraham. Que Dios los bendiga. Y recordemos que lo que está en la Biblia está allí porque Dios quiere que esté allí. Por lo tanto, Dios desea que nosotros conozcamos su palabra, la historia de la salvación allí contenida, que es la más grande historia jamás contada.